Mi comentario del día 4 de septiembre del 2024, a unos pocos días de que la señora Corcholata ocupe la presidencia de la República, previo juramento que debe rendir en los términos del artículo 87 de la Constitución Federal, de respetar la Constitución General de la República, las leyes ordinarias, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y en el caso del señor Fernández Noroña, alias el hediondo, el abusivo, el misógino, el farsante, el procaz, el naco, vulgar, ordinario y corriente de la Cuarta Transformación, al que le dieron de limosna, de lástima, la presidencia de la mesa directiva del Senado, porque es el testaferro del narcopresidente y ahora lo será de la corcholata, pues ese el sujeto que amenaza, insulta, hostiga para que no se hable mal de el narcopresidente y de la corcholata, porque es un palero, es un arrastrado, es un lambiscón que sin ningún mérito tiene una carrerita de sociólogo, trabajó de albañil, se robó un celular de 15,000 pesos en el Palacio Legislativo, es golpeador de su propia hermana Rosa, es un sujeto corrupto que compró un vehículo de 1,600,000 y tantos pesos, marca Volvo, que ya lo quisiera tener cualquier empresario, y que es raro que con su sueldito de diputadito palero pueda comprar un vehículo de tal cantidad y además se dé el lujo de pagar a sus serviles que lo apoyan, que dizque para hacerle su campaña ya para la presidencia de la República. Y pues bien, el objeto de este comentario es demostrar que nos van a mal representar la corcholata y el señor hediondo, el roña, por las siguientes consideraciones. La señora corcholata anunció que renuncia a nombrar a los ministros de la Corte, que porque tiene que hacerse por voto popular y que van a ser las gentes más preparadas y que se va a favorecer a todo el pueblo, y esa es una verdadera pendejada de la corcholata, pues ignora que el artículo 89, fracción 18 de la Constitución Federal, y le suplico que lo lea para que no rebuzne otra vez, señala que es obligación del Ejecutivo mandar la terna de los ministros a la consideración del Senado para que finalmente estos sean aprobados o ellos aprueben esa terna. Quiere decir que la corcholata es una pendejita, es una nanguita, como decimos en mi tierra. Pues la señora, antes de hablar, debería de poner su cerebro a funcionar, o debería estar asesorada por una persona como los ministros de la Corte. Ellos están capacitados para poder asesorarla y no andar con ilegalidades o violaciones a la Constitución, lo que de luego va a ser imposible porque está como servil y como la miscona de narcopresidente, pues está haciendo más de lo mismo y no tiene
capacidad ni vergüenza para actuar conforme a su conciencia, no a que le diga lo que le diga el narcopresidente. Entonces, para empezar, esta señora es una pobre ignorante, como bien le dijo Javier Milei al narcopresidente, que era un pobre pendejo ignorante. Y para estar en contexto, me permito exhibir la declaración de la corcholata, que de manera ridícula, pues habla de manera cantadita, que en realidad no es más que una pose, es una hipocresía, es una posición falsa, como se acredita con este video. La próxima presidenta está renunciando a nombrar personalmente a los próximos ministros de la Corte. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo ponemos a voto popular. Pero no es cualquiera que sea una ocurrencia, no. Se va a abrir una convocatoria. Esa convocatoria es abierta. Pueden participar con una serie de requisitos aquellos que son abogados, en algunos casos que tengan experiencia, en otros casos pues tienen que cumplir incluso con calificaciones. ¿Cómo creen que tiene más participación la presidenta? Bueno, esta no pasa de ser una marioneta del narcopresidente, pues lo que está haciendo es seguir al pie de la letra la ocurrencia, el capricho, la venganza del narcopresidente de hacer reformas a la Constitución, que por cierto ya fueron aprobadas para los nombramientos de los ministros, magistrados y jueces por voto popular el día de hoy por la madrugada. Aunque del plato a la boca se cae la sopa, porque ya hay 3 resoluciones concediendo suspensiones provisionales de 3 jueces de distrito a trabajadores del Poder Judicial, en donde se concede la suspensión para que no se pase al Senado esa discusión y aprobación de la reforma para su ratificación, ni mucho menos se mande a los congresos de los estados para los efectos del artículo 135 de la Constitución Federal, es decir, para su ratificación. Sin embargo, independientemente de lo indefinido que está esa reforma, que está fijada con alfileres, porque es una venganza, es una estupidez del narcopresidente, la narcopresidenta electa debe de entender que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Que el poder judicial se deposita en los términos del artículo 94 de la Constitución Federal en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales electorales, tribunales unitarios de apelación, jueces de distrito, etc. ¿Por qué? Porque cada poder es independiente y además autónomo. Y lo que está haciendo la señora Corcholata es atentar contra la independencia y la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el único contrapeso que existe actualmente a un mes de que su titiritero se vaya a la chingada, que está frenando los abusos de poder del narcopresidente, como sucedió con las suspensiones provisionales que se otorgaron a trabajadores del Poder Judicial para que no se continuara con el procedimiento. Y la Corcholata, pues es una zafia, es una mujer que presume que fue o es científica, pues que compruebe al pueblo de México si ese es el mérito para llegar a la presidencia de la República. Pues yo creo que no, porque méritos para ser merecedora, ocupar la máxima magistratura del país, es
primero, tener amor por la patria, es respetar la Constitución y las leyes ordinarias. La señora lo único que respeta es la palabra del narcopresidente, porque en su carácter narcisista no permite que nadie se le oponga a sus caprichos. Y como la señora Corcholata, pues es una servil, es una lambiscona y una arrastrada, pues no tiene la calidad moral para poder oponerse a las ilegalidades del narcopresidente. Pero, siguiendo el turno al señor Gediondo, el tal Roñas, quien se cree la Madonna, descalifica, según su decir, a los ministros de la Corte, diciendo que son abogados y que no saben que la soberanía de la nación se deposita en el pueblo, y que el pueblo, al tener esa soberanía, que él puede hacer y disponer lo que se le antoje, y no pasa de ser un pobre pendejo, pues como manifesté al principio, este señor Gediondo, le dicen el changoleón también, Lili Telles, y el misógino, estudió una carrerita de sociología que no sirve más que para maldita la cosa. O sea, no tiene ninguna calidad intelectual. Es un pobre pendejo venido de menos a más. Es un tipo corrupto. ¿Cómo va a justificar tener una camioneta Volvo de más de 1,5 millones de pesos? Si es el adorador, es el fanático de el dictador Maduro y de Miguel Díaz-Canet, porque este señor es un hipócrita, defiende su ideología de izquierda, pero vive como millonario. El tipo no es nada de idiota, es un tipo vivo, vividor, diría yo. Y por otro lado, pues tiene el inconveniente de que es un autoritario, es un abusivo, es el testaferro del narcopresidente y ahora de la Corcholata. Primero le negaron que fuera el presidente de la mesa directiva del Senado, y como el desgobierno del narcopresidente se está desmoronando en la mediocridad, pues tuvieron que llamar a este mercenario para que descalificara a los opositores con insultos, con denostaciones y además con amenazas. Y el infeliz, miserable, cochino, dice que en virtud de esa soberanía, que el pueblo va a hacer lo que se le antoja para disponer como mejor le convenga los poderes de la Unión. Y para estar en contexto me permito exhibir sus estupideces tragando atole así. No va a haber poder humano que evite que aprobemos la reforma al Poder Judicial en el mes de septiembre y que en junio de 2025 se elija la mitad de las personas juzgadoras y en junio de 2027 a la otra mitad. O sea, eso no tiene marcha atrás, por más que... Fíjate, ¿dónde estudiaron derecho? Ajá. Que le niegan validez al artículo 39 constitucional que dice que la soberanía radica en el pueblo y que todas las instituciones dimanan de este? Ahí no dice que el Poder Judicial no dimana del pueblo. Tampoco dice que el Poder Judicial está por encima de los otros dos poderes de la República, como estos jueces Magaña y Soto, ajá, que pretendieron detener la tarea legislativa en una aberración de sentencia, porque la Constitución dice claramente que frente a reformas constitucionales no procede amparo alguno. Y se creen inclusive por encima del soberano del pueblo y que ellos pueden estar ahí
haciendo mal a la República, con un poder corrompido. No digo que los golpes ya ha existido, que las personas juzgadoras, no todas, pero el Poder Judicial sí está corrompido, y va a haber una revolución, se está realizando una revolución, y por eso es esto, las campañas en los medios y la descalificación, pero la reforma va, no se detendrá. Oye, ¿qué te parece esta? Bueno, este hediondo es además un ser miserable, repugnante. Es un tipo pesado, es un tipo autoritario, es un individuo muy pagado de sí mismo, pues ni siquiera sabe interpretar el artículo 39 de la Constitución Federal, porque no pasa de ser un servil, un arrastrado del narcopresidente, quien de pura pues lástima, no hay otro adjetivo, de pura lástima lo nombró presidente de la mesa directiva, porque es muy hocicón y es muy afecto a gritarle a todo mundo, porque es un tipo autoritario, abusivo, y de esa gente de la peor realea es la que está rodeado el narcopresidente y la corcholata. Y bien, el artículo 39 señala que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, y que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar, modificar su forma de gobierno. Esto no quiere decir que porque sacaron 36 millones de votos a favor de la corcholata en una elección de Estado, en una elección tramposa, ya va a ser el pueblo lo que se le antoje, porque vivimos en un país de leyes. Lo que quiere decir es que, de acuerdo al artículo 41 de la misma Constitución, la soberanía se ejerce por los poderes de la Unión. ¿Qué significa esto? Que el pueblo puede ejercer acciones tanto en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo. ¿En el Ejecutivo cómo? Ejerciendo su derecho establecido en el artículo 35 de intervenir en los asuntos políticos del país, ejercitando su derecho de petición. Eso es la soberanía. Y en el Poder Legislativo, pues pidiendo a los representantes populares, a los diputados, que se hagan leyes para favorecer el progreso y bienestar del pueblo de México, para acabar con la pobreza, para acabar con la violencia y terminar con más de 200,000 muertes dolosas que fueron alcahueteadas por el narcopresidente y ahora por la corcholata. Y de eso no dice nada la corcholata ni el hediondo de Noroñas, porque ellos siguen al pie de la letra el quemarle incienso al hacedor de pendejos, como es el caso de estos dos ejemplares de la fauna nociva de la naturaleza. Y el único mérito, pues, es estar sostenidos por un tipo nefasto, tipo inmoral, un tipo abusivo, un tirano, un individuo que no respeta la Constitución y que la trae pegada en sus patas para limpiársela. Esa es la realidad de lo que son el narcopresidente, la corcholata y el hediondo. Por otro lado, que quede bien claro que lo que los trabajadores del Poder Judicial, tanto los ministros, magistrados, jueces del Poder Judicial Federal, así como de los estados, están defendiendo no solamente sus derechos laborales. No es posible que 55,000 empleados del Poder Judicial Federal se vayan a la calle, nomás por el capricho del narcopresidente, por las ocurrencias y las venganzas.
y otro tanto de los funcionarios de los juzgados y presidencias de los tribunales de justicia de las entidades federativas. Porque lo que se está defendiendo, además de las cuestiones laborales, es la independencia del Poder Judicial, la estructura política en que descansa nuestro sistema político mexicano, de ser una república democrática representativa y federal, es en los tres poderes de la Unión. Porque si no hay autonomía e independencia de la Corte, pues es obvio que se vive en una dictadura de facto con fachada constitucional. Yo he insistido en muchos comentarios que no es un caso aislado. En México, en 1821, Agustín de Iturbide fue un gobernante que ejerció una monarquía constitucional, o sea, el emperador Agustín de Iturbide. Y aunque el narcopresidente no se adorna con ese título, pues hipócritamente dice que es el salvador del pueblo de México y que por el bien de México primero los pobres, y que no mentir, no robar y no traicionar no pasa de ser un dictador, un tirano de aldea que utiliza la falacia, las mentiras encubiertas por una fachada constitucional como es su cuarta transformación. Pero lo que se está defendiendo es algo trascendental, es el no acabar con la autonomía e independencia de la Suprema Corte de Justicia, porque forma parte de nuestro sistema político mexicano, como lo establece el artículo 40 de la Constitución Federal. Eso es lo que no entienden estos pendejos, porque además de que están pagados de sí mismos, pues no pasan de ser más que gatos, empleados del narcopresidente, a los cuales les quitó la poca dignidad que tenían. Y además están totalmente controlados por el narcopresidente, porque primero los hizo borregos de su rebaño, y ya aceptando el yugo de la dictadura de facto con fachada constitucional, pues tienen que obedecer, porque el narcopresidente es vengativo y además es un criminal. Pregúntenle a su hermano Arturo, que negó que fueran sus hermanos. Pregúntenle del crimen que cometió con su hermano José Ramón. ¿Y saben por qué? Porque lo sorprendió fornicando con una yegua, que le llamaban La Canica. Lo mató con un balazo en la cabeza con una pistola calibre 38. O sea que el narcopresidente es un trastornado mental. Este tipo está totalmente deschavetado. Es un individuo que ya perdió la cordura, que ya no está ubicada en lugar, tiempo y espacio. Y lo más grave para la República es que vamos a tener que seguir luchando para rescatar la República de personajes como estos mediocres, estos infelices que no representan al pueblo de México, representan a un grupo de paleros que son pagados por el narcopresidente y que son los que apoyan tanto al narcopresidente en estos últimos días que le quedan en el gobierno, y va a heredarlo a la corcholata y al hediondo de Noroña, que por cierto en su afán egoísta ya se está preparando para ser presidente de la República, porque ya se estableció en este país no solamente una dictadura, sino un estado en donde impera la mediocridad, el servilismo y las raterías,
porque el Noroñas, al haberse robado pues un teléfono celular de más de 15,000 pesos, pues demuestra simplemente que forma parte del grupo de rateros de la Cuarta Transformación y de la continuidad de Morena. Este tipo de personas son estos vivales sinvergüenza. Muchas gracias.